Buenas noches, soy Juliet Martínez y en la noche de hoy les quiero compartir acerca de la ciencia en la Edad Moderna. Pues bien, a la Edad Moderna se le ubica históricamente después del Renacimiento entre el siglo XVI y el siglo XVII. Pero, ¿qué pasa con la ciencia? Pues bien, la ciencia toma un lugar totalmente importante dentro de esta época, ya que se deja aparte, no solamente se tiene en cuenta la observación, sino que entra a ver en la experimentación y el uso de equipos y de tablas de datos que fortalecen la ciencia en esos momentos y la llevan a crecer más rápidamente. Pero los voy a dejar con una señorita, la señorita Daniela, desde el siglo XVII, para acompañarlos e informarnos un poco más acerca de este gran tema. Así es, Juliet. De hecho, la ciencia moderna marca sus comienzos principalmente con el autor Isaac Newton, con su publicación Principios Matemáticos de la Filosofía Naturista, publicado el 5 de julio de 1687. Pero antes de comenzar a dar respuesta a sus preguntas, quiero llevarlos a que conozcan un poco de qué es el Renacimiento. Pues bien, es una época surgida en Italia en 1400. Fue un salto entre la época medieval y la edad moderna. Así que démosle paso a las preguntas. Bien, el método científico permite la generalización de la mecánica clásica y en esto podemos ver distintas cosas como el racionalismo cartesiano, que está apoyando el método científico y permite tener una visión más amplia universalmente. Comienzan a surgir las sociedades científicas y de hecho nace la primera academia, que esta surge en 1850 en Nápoles. En el siglo XVII, a finales de este, ya comenzamos a ver las primeras revistas y los primeros textos científicos basados en la anatomía humana, donde se le da a los huesos ya por primera vez el término de que es como un apalancamiento. Además de esto, se estudia la respiración y los músculos del cuerpo. Ya se hace un estudio más amplio, de hecho se dan detalles microscópicos y fisiológicos acerca de estos órganos y de estos músculos. Ahora vamos a dar paso a nuestra segunda pregunta. Pues bien, por ciencia moderna se entiende que es la manera de concebir al mundo y el conocimiento científico. Esto lo vemos concentrado entre el siglo XVI y el siglo XVII. Durante este tiempo hubo una gran renovación en los campos de la química, de la física, de la astronomía, la biología y la anatomía humana. Entonces los invito a que podamos ver las principales 5 características de la edad moderna. Método científico, postulado formalmente por René Descartes en el siglo XVIII. Surge el método propio de las ciencias como forma de investigación que separa el saber científico de la tradición, la autoridad y la fe, permitiéndole una relación directa y propia con sus objetivos de interés en lugar de razonamientos históricos. El empirismo, la valoración de las experiencias perceptibles y reproducibles como modelo del conocimiento del mundo real, en lugar de apegarse al razonamiento aislado como ocurría en la antigüedad. La experimentación, el paso lógico en la evolución científica, fue el método experimental, que proponía la reproducción de un ambiente controlado de un fenómeno específico de la realidad, para poder determinar cómo ocurre y qué fuerza está involucrada en él, poniendo a prueba las creencias mediante la demostración en vivo de las teorías científicas. La matematización es una de las ciencias más antiguas que existen y fue siempre empleada por los filósofos y naturalistas.
pero a partir de la revolución científica se la empieza a aplicar para la medición de los fenómenos existentes en la realidad, considerando la certidumbre que brindaba con la única alcanzable por el hombre. La institucionalización. La ciencia moderna surgida en este entonces da los primeros pasos hacia su existencia como la institución del saber humano, separada de los campos tradicionales de la filosofía, la religión y la literatura, pasando a ocupar un papel predominante en el mundo por venir. Bueno, realmente durante este tiempo, durante esta etapa, se presentaron muchísimos autores que dieron ese estatus a la ciencia. Entonces aquí vamos a ver los principales autores que hicieron un mover durante este tiempo y más en los conocimientos científicos. Yuval Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses, esa es su obra. Luego tenemos a Isaac Newton con las leyes del movimiento y gravitación universal. Y por último tenemos a Galileo, ensayo de diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Sin embargo, existen muchos más autores que apoyan la ciencia moderna. La Ilustración se extiende entre los siglos XVII y los siglos XVIII con una visión del saber secular acerca del servicio de los derechos hacia el hombre y el progreso humano. Durante este tiempo se registra que básicamente la ilustración es un movimiento tanto cultural como intelectual que permitió desarrollar distintos cambios. Esto se estuvo moviendo o se expandió entre el siglo XVIII y el siglo XIX y se generaron diversos cambios tanto culturales como sociales, que una de las mayores cosas que se vio fue la revolución industrial. Esta ilustración trae distintos cambios o una revolución, eh, tanto en los aspectos científicos como en los económicos, políticos y sociales. Bueno, espero que esto les haya ayudado a aprender un poco más acerca de la época moderna y todo su movimiento en la parte científica y el desarrollo que se vino trayendo durante estos tiempos. Los dejo nuevamente en la actualidad.